Hablar de China es adentrarse en una de las civilizaciones más antiguas y continuas del planeta. Sus raíces se hunden en la prehistoria, en los primeros agricultores que cultivaban mijo y arroz a orillas de los ríos Amarillo, Huanghe y Yangtze. La geografía jugó un papel crucial. Montañas, desiertos y mares aislaron a los pueblos de China, permitiéndoles desarrollar una cultura muy propia, con una continuidad sorprendente a lo largo de milenios. Los orígenes míticos y los primeros reinos. La tradición china cuenta que los primeros gobernantes fueron míticos sabios y héroes civilizadores, Fuxi, Nuba, Zenón y el emperador agricultor, y, sobre todo, el emperador amarillo, Huangdi, considerado el ancestro cultural de los chinos. Estas figuras no se pueden comprobar históricamente, pero muestran cómo los chinos se pensaban a sí mismos como herederos de una civilización antigua y ordenada. Ya en la historia real, aparece la primera dinastía, la Xia, alrededor del 2100 a.C. al 1600 a.C., que habría surgido en el valle del río Amarillo. Su existencia fue por mucho tiempo considerada legendaria, pero la arqueología ha encontrado rastros de ciudades y culturas de esa época, como la cultura Erlitou, lo que la hace cada vez más creíble. La primera gran civilización plenamente confirmada es la dinastía Zhang. Su centro estaba en la llanura del río Amarillo, con ciudades fortificadas, palacios y sobre todo un avanzado trabajo del bronce, armas, recipientes rituales y campanas. Los Zhang desarrollaron un sistema de escritura con caracteres grabados en huesos y caparazones de tortuga, conocidos como huesos oraculares, usados para consultar a los dioses y antepasados. La sociedad era muy jerárquica, el rey Zhang era tanto jefe político como sumo sacerdote, y la aristocracia militar lo acompañaba en guerras contra tribus vecinas. El pueblo llano se dedicaba a la agricultura, y los esclavos, capturados en guerras, realizaban trabajos pesados. La dinastía Zhou y 1046 a 256 a.C. Los Zhou, provenientes del oeste, derrotaron a los Zhang y establecieron una nueva dinastía. Introdujeron un concepto político que marcaría toda la historia china, el mandato del cielo. Según esta idea, los reyes gobernaban porque el cielo les concedía su favor, pero si eran corruptos o injustos, el pueblo tenía derecho a rebelarse y el cielo otorgaba su mandato a otra dinastía. Durante los primeros siglos, en la época conocida como Zhou occidental, los reyes Zhou ejercieron poder real. Pero con el tiempo, la autoridad central se debilitó, y comenzó un largo periodo de fragmentación política, los Zhou orientales, con dos fases bien marcadas. Primavera y otoño, 770 a 476 a.C., donde numerosos estados rivales competían entre sí, aunque aún reconocían nominalmente al rey Zhou. Aquí vivieron grandes pensadores como Confucio y Lao Tse, fundador del taoísmo. Periodo de los reinos combatientes, 475 a 221 a.C., una era de guerras constantes entre poderosos estados como Yin, Chu, Zhao, Wei y Han. Fue también un tiempo de enorme efervescencia cultural, con escuelas filosóficas rivales y legalistas, confucianos, taoístas, moístas. La unificación, dinastía Yin, 221 a 206 a.C. Finalmente, el reino de Yin, bajo el liderazgo de Yin Huangdi, logró vencer a todos los demás y unificar China por primera vez en el 221 a.C. Este emperador es una figura clave, creó el título de Huangdi, emperador, estandarizó pesos, medidas, monedas, e incluso la escritura. También inició la construcción de la Gran Muralla para defenderse de los nómadas del norte. Sin embargo, fue un gobernante duro y autoritario, aplicando el legalismo, que ponía la obediencia y la ley por encima de todo. Mandó a quemar libros y perseguir a filósofos que no concordaran con su visión. Su tumba, descubierta en Noncean, está guardada por el famoso ejército de terracota. Tras su muerte, la dinastía Yin cayó rápidamente,
pero dejó una huella imborrable. La dinastía Han, en 206 a.C. a 220 después de Cristo. Después del caos, surgió la dinastía Han, una de las más duraderas e influyentes de la historia china. Bajo su gobierno, China alcanzó un esplendor comparable al de Roma en Occidente. Los Han consolidaron la burocracia imperial basada en funcionarios formados en las enseñanzas de Confucio. El confucianismo se convirtió en la ideología oficial. Durante este periodo se abrió la famosa Ruta de la Seda, que conectaba China con Asia Central, India, Persia y hasta el Mediterráneo, permitiendo intercambios de seda, especias, caballos, ideas y religiones. La sociedad floreció, la población creció y la tecnología avanzó: papel, brújula primitiva, sismógrafos y mejoras agrícolas. Fue también la época en que el budismo comenzó a entrar desde la India. Sin embargo, hacia el siglo II después de Cristo el imperio se debilitó por luchas internas, corrupción y rebeliones campesinas como la de los turbantes amarillos. Finalmente, el año 220 marca la caída de los Han y el inicio de una larga fragmentación política. Conclusión. La China antigua abarca, de manera general, desde los primeros pueblos agrícolas y las primeras dinastías, Xia, Shang, Zhou, pasando por la unificación de Yin y el esplendor de los Han. Es un periodo de más de 2000 años donde se forjaron las bases de lo que hoy entendemos como la civilización china. Una cultura marcada por la escritura, la burocracia y la filosofía. La idea de un imperio centralizado y unificado. Una continuidad cultural que sobrevivió a caídas y renacimientos. Después del 220 a.C., entramos ya en la Edad Media de China, época de los tres reinos, dinastías del norte y del sur, Tang, Song, etc., pero eso va más allá de la Edad Antigua, que llega hasta el fin de los Han.